de pie, recibimos a nuestra hermana Daniel. Gracias. Amados hermanos, paz a vosotros. Antes de comenzar la predicación, me informan que nuestra hermana Lupita Moreno ha estado delicada de salud. Entonces quisiera pedirles que me acompañen a orar por ella. Padre bendito, tú nos hiciste de tal manera que cuando el cuerpo está quebrantado, también el corazón y la mente se duelen, Señor. Y todo se descontrola y todo parece confuso. Pero la luz, Señor, de tu presencia y tu voz nos dan calma, Señor, y nos dan la paz. Te rogamos que quisiera pedirles que me acompañen a leer una porción de la Escritura. Es el Salmo 69. Salmo 69. Vamos a leer nada más los 3 primeros versos. Salmo 69, del verso 1 al verso 3. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Bien, leamos, hermanos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se enronquece. Has desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Cuando era niño, papá me hizo vivir una experiencia maravillosa. A los 6 años de edad vivíamos en Acapulco, pero por supuesto no en la zona VIP, sino en una zona muy pobre, muy deprimida económicamente. Pero éramos pues muy felices. Creo que, como dice la Escritura, gracias a Dios por la actitud que adoptaban mis padres y la forma en que nos estaban educando. Y parte de esa educación, no sé por qué, tal vez sea porque siempre los papás nos están prohibiendo que agarremos los cerillos, ¿no? O algo que tenga fuego. Y aunque ya tenía 6 años, papá me dijo un día: ven, ya siendo de noche, me dice, te voy a dejar, aquí está la cajetilla de cerillos, dejar que enciendas un cerillo. ¿De veras? Sí. La casita era una casita muy rústica de madera y atrás había una loma, es decir, la casa estaba en un cerro, ¿no? Entonces nuestro patio realmente estaba como en una colina y era maravilloso para mí. Y me dice papá, ven, prende tu cerillo y alumbra porque nos vamos a sentar allí a ver si aguanta el cerillo. Ya lo prendí, nos sentamos y dice, bueno, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Pues ustedes saben lo que dura un cerillo, hermanos. Dura un instante.
quedamos en total oscuridad. Yo me aferré a la mano de papá y me dice, no traigo la lámpara. No sé si algunos de ustedes, no, porque estoy viendo puros rostros jóvenes. Y pues yo soy de la época en que todavía se usaba el quinqué. Y el quinqué, para los que lo conocieron, era una lamparita como esas que vemos en los grabados y en los dibujos. Una lamparita con forma ovalada, circular y luego con un tope arriba. Y abajo tenía un depósito que generalmente se llenaba de petróleo. Tenía, por supuesto, una mecha, que es al mojarse con el petróleo y ponerle un cerillo, pues ya se encendía y entonces empezaba a alumbrar, ¿no? Y era una luz mucho más vasta que la del cerillo, por supuesto, ¿no? Sí, ya cuando mi papá lo encendió, el quinqué, pues vi que estábamos sentados, vi dónde estábamos. Teníamos una vista maravillosa enfrente de la bahía. Y de repente, pues fueron pasando los minutos, mi papá y yo platicábamos, pero de repente, no sé qué cantidad le había puesto papá, pero de seguro era pequeña la cantidad de petróleo, porque de repente se apagó la luz del quinqué. Y le digo a papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya no traigo más petróleo, tú trajiste un solo cerillo, pero tenemos hacia dónde mirar, hijo. Yo dije, bueno, hacia el mar. Y me dice, no, recuéstate. Y miré un cielo maravilloso. Conforme mis ojos se fueron adaptando, vi que había una luz maravillosa y que las estrellas brillaban. Y mi papá, que era un hombre que sabía de muchas cosas, me empezó a decir, mira, ahí está el Arturo, también llamado Orión, y ese es su cinturón. Y me decía, y mira, más allá está la Osa Mayor. Y yo decía, papá, pero eso no tiene forma de osa. Bueno, es la Osa Mayor. Y aquí está la Osa Menor. Si ves, tiene la misma forma como de rombo, como un cometa, con una colita de estrella, pero es más pequeña, ¿no?, que la otra. Y mira, allá está Sirio, y no sé si de aquel lado es Casiopea, me decía, ¿no? Y yo veía maravillado y decía, ay, qué hermoso es mirar las estrellas y saber que a cada uno conoce Dios, ¿no? Y me dijo, papá, ¿ya ves? ¿Cómo? Sí, seguimos en oscuridad. Gracias, Elías. Seguimos en oscuridad, pero yo creo que ya te adaptaste y ya puedes ver, ¿no? Dije, fíjate que sí. Y dice, papá, ¿cuál es la enseñanza de hoy, hijo? Que hay luces que duran un instante, hay luces que duran un poquito más de tiempo, y hay luces que son eternas y permanentes. Las estrellas van a estar ahí, hijo, y su luz va a estar ahí, aun cuando tú y yo nos hayamos muerto. Ahí van a estar. Y quise hoy narrarles esta experiencia, amados hermanos, porque así son las presencias de las personas en nuestras vidas. Y así es nuestra presencia en la vida de las otras personas. ¿Nunca se han puesto a pensar que hay personas que pasan por nuestra vida como si fueran solamente la luz de un cerillo? Personas que conocimos al pasar o que trabajamos con ellas por unos meses o un año hace mucho tiempo y que difícilmente las volvemos a encontrar. Su luz brilló un instante delante de nosotros y se fue. Y hay otras que duran más. Son como la luz de un quinqué. Duran. Las vemos frecuentemente y durante más tiempo. Y con personas tenemos una relación, por supuesto, más cercana, más estrecha. Pero aún así, la presencia de esa persona tiene un límite. El límite que tiene el combustible de esa lámpara. Y
El combustible de cada una de nuestras lámparas ya está determinado desde que hicimos, hermanos. Nadie le puede volver a poner más petróleo. Una vez que se acaba, la llama va disminuyendo hasta que se acabó. Y esa presencia ya no está más con nosotros. Como es el caso de nuestro hermano Charlie. El caso de papá, el caso de muchos de nuestros hermanos, que Dios nos los dio por mucho tiempo su presencia y gozamos de su presencia y estuvieron con nosotros, pero llegó el momento que el combustible se acabó y nadie, solo Dios, es capaz de volver a encenderla. Y hay presencias más permanentes que son eternas como las estrellas. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Voy a leer. Es una lectura larga, desde el verso 1 hasta el verso 14. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias. Manifestóse de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. ¿Cuántos discípulos, hermanos? ¿Cuántos? 7, muy bien, muy bien. Está Simón Pedro, 1, Tomás, 2, Natanael, 3, los hijos de Zebedeo son 2, ¿no? Y otros 2 que no se nos dice el nombre. Los hijos de Zebedeo se llamaban Jacobo y Juan. Muy bien. Podríamos decir que eran los consentidos, ¿no? Estos 7, puesto que estaba Pedro y Jacobo y Juan, que parece ser el círculo más íntimo del Señor Jesús. Y el verso 3, díceles Simón, voy a pescar. Y ellos le dicen, vamos también contigo nosotros. Y fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tienen algo que comer? Estoy haciendo esto, hermanos, porque más adelante van a ver que estaban cerca, pero no tan cerca como para escucharlo. Estaban como a unos 100 metros. Dice la Escritura que a 200 codos, son 45 centímetros, entonces estaban como a 90 metros de distancia, 100 metros, ¿sí? Entonces Jesús se sienta en la ribera, ellos están en la barca, no muy lejos de la orilla, y Jesús de repente se sienta y les grita, ¡hey, muchachos! ¿Tienen algo que comer? ¿Pescaron algo? ¿Y ellos qué respondieron, hermanos? No. Imagínense, hermanos, la escena. Ellos ven allá a un desconocido sentado en la playa que les grita que si tienen algo que comer. Ellos lo ven y dicen, bueno, ¿y este loco qué? Ya sabemos que ha de tener hambre, pero pues, nosotros, ¿qué? No tenemos nada que comer, no tenemos nada. Y ese desconocido, aparte es muy extraño porque les parece ser el capitán, ¿no? Les da una orden, miren, casi, no sean tontuelos, están echando la red del lado equivocado, echen al lado derecho. Oye, nosotros somos pescadores por años, toda nuestra vida, desde niños.
Subíamos al bote de papá y pescábamos. Y este desconocido nos quiere enseñar a pescar. Oye, pues es que ya le echamos de ese lado y no pescamos nada. ¿Qué tal si le hacemos caso? Bueno, vamos a hacerle caso. Echan la red del lado que Jesús les está diciendo. Y dice, echad la red a mano derecha del barco y hallaréis. Y entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar. ¿Por qué, hermanos? Eran tantos los peces. No sé si vieron esa película de niños Buscando a Nemo. ¿Sí? Hay una escena que me parece maravillosa donde Nemo queda atrapado, pero les dice, hay una manera de que no nos pesquen. Se hagan fuerza hacia abajo para que la red les pese y no nos puedan sacar. Y empiezan ellos a hacer fuerza hacia abajo, y de manera que el poste que tiene el barco que sostiene la red se rompe, ¿no? Entonces yo imagino que así estaba pasando algo semejante. Era tanta la cantidad de peces, hermanos, que trataban de jalarla y siendo hombres fuertes, rudos, hombres de mar, hombres acostumbrados a eso, no la podían sacar. Y entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, bueno, siempre hemos creído que se refiere al que escribió este libro, ¿no? El discípulo amado Juan, que además era el más joven del grupo, ¿no? Entonces a aquel discípulo al cual amaba Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, es el Señor Pedro. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se puso la ropa, más bien, dice, ciñóse la ropa, ¿verdad? Ciñóse la ropa porque estaba desnudo. Ustedes saben, hermanos, generalmente la gente de mar está acostumbrada a usar poca ropa. Pues probablemente solamente tenía un taparrabos, algo que le cubriera sus partes. Y cuando ve que es Jesús, o cuando cree que es Jesús, se pone su ropa, es decir, hace algo un poco absurdo, ¿no, hermanos? Como que para aventarse al agua hay que quitarse la ropa, ¿no? ¿No les parece? Pues yo creo que estaba tan nervioso Pedro que lo primero que hizo es, me pongo la ropa y me aviento. Y comienza a nadar sabiendo que era una distancia corta, ¿no? Es decir, les digo como 90 metros, dice aquí, estaba desnudo y echóse a la mar, y el verso 8 dice, y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaba lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué curioso, ¿no, hermanos? Un extraño sentado en la playa, enfrente de un barco pesquero, que les empieza a gritar que si no tienen comida, le responden que no. Cuando ellos llegan a la playa, lo primero que ven es comida. Ven unas brasas todavía ardiendo y encima un pedazo de pan y un pez. Pero ya no ven al extraño allí. Y en eso escuchan la voz y lo ven. Y díceles Jesús, traed los peces que cogisteis ahora. Y subió Simón Pedro al barco y trajo la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Amados hermanos, creo que alguna vez nuestro hermano Abraham Velázquez nos dio una predicación y hacía una estimación del tipo de red que usaban los pescadores en el mar de Tiberias, en el mar de Galilea. Eran redes pequeñas, eran redes familiares. Generalmente cogían máximo 50 peces, máximo 60, 153 peces, hermanos, y peces grandes. Entonces subió Simón Pedro y trajo la red a tierra de grandes peces, 153, y siendo tantos la red, no se rompió. Porque esa red, les digo, para una cantidad más pequeña de peces, si pescaban de más, corría el riesgo de que se rompieran. Eran redes que
no sé si han visto, hermanos, todavía creo que en algunas partes de la costa mexicana, algunos pescadores todavía elaboran sus redes. Toman materiales de los que hay allí en la playa. O sea, toman materiales de la palma y comienzan a tejer, a hacer pues las tiritas de bejuco, hasta que después las van tejiendo, las van amarrando y forman su red. Después viene una etapa como de calafateo, les ponen una sustancia para que sean impermeables, para que agarren fuerza y las ponen a secar. Y después, bueno, ya son de uso. Y el verso 12, díceles Jesús, venid, comed. Ya me dieron los peces, ya estaba el fuego listo, ya los limpié, ya les quité las escamas, ya los puse encima de las brasas. Vengan a comer, no se me queden viendo como, pues ¿quién es y qué está haciendo aquí, no? Venid y comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle. Todos, imagínense a estos 7 discípulos como que codeándose, ¿no? Oye, si es, ¿no? Te dije que era el Señor. Pues yo no lo conozco. No lo reconozco. Pues tan fácil vamos a preguntarle, ¿no? Probablemente, hermanos, pasaban 2 cosas en el tipo de apariciones del Señor Jesús. El Señor Jesús había sido torturado y había sido asesinado. Y había sufrido mucho en la cruz. Y cuando una persona sufre tortura y es muerta de la manera en que Jesús murió, el rostro, hermanos, pierde muchas de las facciones. Sí hemos visto cuando alguien fallece, hermanos. A mí por lo general no me gusta, no sé si alguno de ustedes sea como yo, pero no me gusta ver a la persona ya en el féretro. A otros hermanos les gusta, inclusive he visto en velorios que el féretro está cerrado y hay personas que dicen, ¿lo puedo ver por última vez? Y ya pues la familia dirá si se lo permiten o no. Yo en lo personal no me gusta, siempre quiero recordar a la persona como la vi en vida, ¿no? Porque la persona, cuando he llegado a verlos, hermanos, y los que les gusta hacer esto no me dejarán mentir, tienen otro rostro, hermanos. Tienen otro rostro. Por supuesto, el color de la sangre pues se va. La persona tiene otro color en el rostro. Los ojos pues, generalmente están cerrados y tienen como que se han hundido más en la cuenca de los ojos y los huesos se empiezan a notar más y el rostro toma otro tamaño. Se deshidratan, como dice mi hermana, pierden líquido y comienzan a tomar otra forma. Bueno, imagínense a eso le añadimos que la persona ha sido torturada, como lo fue el Señor Jesús, que se le azota y que cuando una persona sufre tortura, hermanos, empieza a hacer rictus de dolor en su rostro y ese rictus a veces se queda en la persona. Ahora, imagina una persona clavada en una cruz durante 6 horas, ¿sí? Y aparte de deshidratarse mucho más y que ya no tener casi líquido en el cuerpo, imaginen el rostro, pues. No sé, yo estoy especulando, hermanos, porque en las apariciones yo veo que la mayoría de los discípulos no reconocen a Jesús. Lo que yo estoy diciendo es una especulación y es una posibilidad. La otra es que cuando la persona resucita, puede ocultar a lo mejor su identidad delante de las personas, ¿no? Es decir, puede, no sé, con un resplandor o con una forma en el rostro más angelical y por lo tanto, pues no reconocemos las acciones que la persona tenía en vida, ¿no? No lo sé. La cuestión aquí es que no conocieron los discípulos a Jesús y nadie se atrevía a preguntarle, ¿no? Y
en el verso 13, viene pues Jesús y toma el pan y se los da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Voy a leer, aunque dije hasta el 14, voy a leer el 15. No, está bien hasta ahí, voy a dejar hasta el verso 14. ¿Cuántas veces se había aparecido Jesús a sus discípulos según este verso, hermanos? 3 veces. 3 veces aparecen, por supuesto, en el capítulo anterior, en el capítulo 20. La vida cristiana, hermanos, se parece mucho a esta lectura que acabamos de hacer. Yo decía al principio que hay presencias que duran un instante, hay presencias que duran una vida, pero hay presencias que duran toda la vida. Y las circunstancias de vida son las que van cambiando, hermanos. Nuestra vida es un continuo devenir, un continuo proceso, y nuestra vida va cambiando en cuanto a las circunstancias que están alrededor. Y me llama mucho la atención lo que pasa en el verso 3. ¿Sí lo leyeron con atención? ¿Qué dice el verso 3? ¿Y qué dijeron los demás discípulos? Nosotros vamos también contigo. Esta es la tercera vez que Jesús se aparecía. Los discípulos habían pasado por un proceso muy duro, hermanos. Yo creo que para cualquier ser humano. Cuando amamos a alguien. Y cuando además de amar a alguien, ese amor va cargado también con una carga de admiración, de respeto y de adoración. Se ama a tal grado a esa persona que uno no piensa en que un día la persona se vaya a morir. Y en el caso de Jesús, los discípulos, al pensar que era el Hijo de Dios, lo que estás pensando es, Él nunca se va a morir. Es el Hijo de Dios. No va a morir. De repente Jesús es prendido en el huerto de Getsemaní, es presentado ante los sumos sacerdotes, es presentado ante Pilatos, es azotado, es escupido, se le pone una corona, se burlan de él. Y los discípulos comienzan a pensar, ¿este es el mismo Jesús que conocimos? ¿Este es el mismo Jesús que creímos que era el Hijo de Dios? ¿Este es el mismo Jesús que pensamos que iba a salvar a Israel? ¿Es este al que vimos levantar al paralítico, al que vimos dar vista a los ciegos, al que vimos hacer que hablaran los mudos y al que vimos levantar a personas muertas? ¿Puede una persona con tal poder haber pasado por lo que pasó Jesús? Hasta entendemos a Judas. Yo creo que Judas fue, y sí le dijimos que era traidor, pero yo creo que en el fondo todos pensábamos como él. El día que vengan los soldados romanos a prender a Jesús con los sacerdotes, va a haber un resplandor, y nada más con ese resplandor van a caer muertos, porque Jesús no va a dejar que le prendan. Él tiene poder, es el Hijo de Dios. Y él mismo lo confirmó cuando Pedro le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pues unos dicen que eres Elías, el profeta resucitado, y otros que Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús abraza a Pedro y le dice, bienaventurado eres,
Pedro, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Cuando Jesús es torturado y muerto, los discípulos dicen, esto no es posible. ¿En quién habíamos puesto nuestra esperanza? La presencia de este hombre en nuestra vida, creímos que era como la presencia de la luz de las estrellas y que era para siempre, pero solamente era una presencia como la nuestra, la de un quinqué, la duración de una vida. Y ha muerto joven a los 33 años y medio. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos generalmente con los muertos. Como dice Salomón, su memoria es puesta en el olvido. Los que amamos mucho a esa persona, le recordamos. Cuando está reciente el fallecimiento, le recordamos todos los días y a todas horas. Después va pasando los años y ya le recordamos un poco menos. Y al final de nuestros días recorremos hacia atrás con la memoria y recordamos a nuestros muertos. Y decimos, yo también voy al lugar. Y les digo, a mí me llama poderosamente la atención que los discípulos, ¿qué están haciendo, hermanos? Hay tal decepción que regresan a su antigua vida. ¿Qué era Pedro, hermanos? ¿Qué eran Jacobo y Juan? Pescadores. No sé si los otros dos de los que se dice uno era Andrés, porque el hermano de Pedro pues también era pescador. Es decir, de los 7, 4 eran pescadores. Y Pedro dice, como cuando hay un dolor muy grande, hermanos, de la pérdida de alguien, la reacción es muy similar a la de Pedro. ¿Saben qué? Ya vamos a dejar de llorar. Vamos a dejar de lamentarnos. La vida continúa. ¿Y qué significa eso? Regresemos a nuestras actividades antes de haber conocido a esta persona. Yo me voy a pescar. ¿Y qué dicen los demás, hermanos? Le dicen, oye Pedro, no, ¿qué te pasa? Nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ya es diferente y el Señor nos dijo que hiciéramos otra cosa. Eso le dicen, hermanos, los otros 6 discípulos. No, le dicen, nosotros vamos porque el estar en esa actividad atenúa el dolor. Cuando murió mi papá, yo todavía me fui a presentar a la escuela. Mi papá muere como a las 7 de la mañana y yo voy a una escuela, trabajaba en ese tiempo aquí por Tlatelolco. Y llego y me ve el subdirector y por eso le guardo eternamente cariño, porque me ve el subdirector y me dice, ¿qué pasó con tu papá? Porque él sabía que estaba enfermo. Dije, acaba de fallecer. ¿Y qué haces aquí? Le digo, es que está uno aturdido, hermanos. Le dije, prefiero ahorita estar aquí y dar clases como para olvidarme, para escaparme de este dolor que me está ahogando. Mira, si quieres quédate, tu lugar no está aquí ahorita. Regrésate a tu casa. Ve con tu familia. Y me regresé. Pero uno piensa eso, hermanos. Uno piensa que así como el cuerpo se aturde con el cansancio, entonces también la mente y el corazón se pueden aturdir. Y estos hombres regresan a su vida pasada.
Por eso yo les decía que esta porción de la Escritura a mí me parece que se parece mucho a la vida cristiana, hermanos. No solamente a los discípulos, se parece también a nosotros. Porque en medio de las dificultades de la vida, a veces, aunque Jesús ha aparecido varias veces en nuestra vida, ¿o no, hermanos? Nos basta mirar atrás algún instante de nuestra vida y decir, me acuerdo que en ese momento Jesús estuvo allí, ¿o no? Pues Jesús se había levantado de los muertos, se había aparecido por tercera vez, es decir, no era la primera vez que se aparecía. Aún así, los discípulos estaban tan decepcionados, tan desilusionados de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, que dijeron, pues al fin, todos nos vamos a morir igual. Así que regresemos a nuestra vida pasada. Regresemos a lo que estábamos haciendo antes de conocerlo. Y hagamos como que no lo conocimos nunca. Así nuestro corazón va a sufrir menos. Porque cuando se niega que algo se ha vivido o que se ha vivido con alguien mucho tiempo, a veces la negación es una parte muy importante del proceso y decimos, no lo conocí. Y de ahí pasamos a decir, no lo quise tanto, porque así no me duele. Pero estando en la barca, ven a aquel hombre extraño sentado en la playa. Y afortunadamente para nosotros, amados hermanos, cuando algo en nuestra vida no está bien, cuando estamos teniendo dificultades, cuando estamos en medio de la crisis, es precisamente cuando Jesús aparece. Y sentado allá a lo lejos nos grita, ¡Ey! ¡Ey! Sí, tú, el que estás allí. ¿No me reconoces? Y entonces como que algo en nuestro interior empieza a decir, no puedo abandonar a Jesús. No puedo. Sigo creyendo. Y ese que está ahí es Él. Solo me basta dar un salto y nadar hacia Él. Y Pedro, aquel maravilloso pescador, es el primero que brinca y nada. Y cuando llega, ve que hay alimento. Porque así es el Señor Jesús. Enciende el fuego. Nos consuela de nuestras penas. Y nos dice, acércate. Yo sé que tienes necesidad. Sé que no estás satisfecho. Sé que hay muchas cosas que te entristecen. Sé que hay muchas cosas que te hacen sentir mal. Pero aquí estoy contigo. Aquí hay alimento. Come de lo que yo te doy. Es más, yo voy a partir el pan. Come conmigo. Renueva fuerzas. Renueva tu fe. Fortalécete en mí. Aquí estoy. Creo que cumplió ya un año de fallecido Gabriel García Márquez. Parece ser, ¿no?, que cumplió un año ya de muerto. Y hay lo maravilloso, además del más famoso, que es 100 años de soledad. Hay uno que hasta ya se hizo película. Se llama El amor en los tiempos del cólera.
Y no sé si le gusta a usted García Márquez o no, pero la historia es maravillosa. Es una historia de amor imperecedero. Es de un muchacho que trabaja en el correo y que es pobre y se enamora de la hija del hacendado, del rico del pueblo. Y le empieza a ir a la iglesia y le pone en la mano cartas de amor, por supuesto, hermosas. Y ella empieza también a enamorarse de él. Pero el padre de la muchacha, pues no le ve ningún futuro a este muchacho y lo separa. Y la termina casando con un rico. Pero toda la novela es en que él la sigue amando. Porque aparte a la muchacha le dicen que él no la quería y que la engañaba, le hablan mal de él, y entonces ella está como enojada con este muchacho. Y llegan a viejos, hermanos, pasan 50, 60 años, los dos ya están viejos. Ella tiene nietos, él nunca se casó. Y la sigue amando. Al grado que él lo que está esperando es que un día muera el esposo. Y el esposo se muere. Y entonces se acerca. Y eso es una escena de amor maravillosa. Creo que es en un barco, ¿verdad, Maguito? Van en el barco en el río. Y él se acerca y ella no quiere. Y él empieza a rogarle. Y le dice: ¿sabes por qué no me casé nunca? Porque te amé siempre. Eres la única mujer a la que yo he amado. Y entonces, viejos ya los dos se toman de la mano, ¿no? Y con esa escena en donde la cámara enfoca sus manos y ellos se toman con toda la desesperación y la ternura de un amor eterno. Y la traigo a colación porque así es la historia de amor entre Cristo y nosotros, hermanos. 2 años, 2 meses, Gabriel García Márquez. Gracias, Tania. Gracias. Esta maravillosa historia de amor, yo digo que se parece mucho a la historia de amor entre Cristo y nosotros. Porque Cristo toda la vida nos espera. Toda la vida. Y nosotros desposamos a otro. Y tomamos otro rumbo en la vida. Y a veces fuimos engañados y alguien nos dijo que Él no era, que no nos amaba. Y nosotros a veces creemos eso. Y entonces nos comenzamos a alejar un poco. Pero Cristo se mantiene siempre firme en su amor por nosotros. Y llega el momento en el que se sube a nuestro barco y nos toma de la mano y nos dice: yo te he amado siempre. Yo te he amado siempre. No dudes nunca de mi amor. ¿Quién te dijo que yo no te amaba? ¿Quién? ¿Qué pasó en tu vida que pensaste que yo había dejado de amarte? Es mentira. Te he amado siempre. Aquí estoy. Y dice la palabra de Dios en el verso 13 de este capítulo 21, dice: viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. La tercera vez.
El amor del Señor, amados hermanos, es tan fuerte, tan firme, tan pleno, tan grande y maravilloso, que acepta a veces que nosotros le hayamos dado la espalda. 3 veces ya Jesús había aparecido a los discípulos. Las 3 veces Él se había ya manifestado quién era. Ellos sabían que estaba vivo. Sin embargo, vean lo que pasa. Ya pasaron 2 veces y aún una tercera, los discípulos siguen decepcionados. Porque es el corazón del ser humano, hermanos. Cualquier cosa que a veces pasa en nuestra vida nos hace decepcionarnos, no de nosotros mismos, que a lo mejor eso sería lo correcto y decir es que yo soy el que no estoy haciendo bien las cosas. No, nos decepcionamos de Cristo y decimos, Jesús no es lo que yo creí que era. Jesús no es aquel que yo pensé que con poder me iba a levantar, iba a traer una vida nueva para mí. Jesús no es aquel maravilloso ser que yo conocí al principio y que creí y que puse todas mis esperanzas en Él. Creo que no es. Así que mejor me vuelvo a mi vida antigua, me vuelvo a mi barca, vuelvo a ser lo que fui. Porque Jesús no es el que yo creía. Pero el Señor, amados hermanos, el Señor está siempre con nosotros. Y si solo somos capaces de en algún momento de crisis clamar a Él y doblar nuestra rodilla y decirle, Señor bendito, perdóname, he dudado. He pasado por momentos difíciles y debí haber tenido la fuerza para seguir creyendo en ti. Pero los afanes de la vida me envolvieron y tuve necesidades y clamé a ti y pensé que tú ya no estabas conmigo. Perdóname, Señor, porque tú has estado aquí todo el tiempo conmigo. Tu presencia, como la presencia de las estrellas, es eterna. Estás siempre aquí. Y me basta doblar mi rodilla y doblar mi corazón y rasgarlo delante de ti y decirte, Señor bendito, perdóname, perdóname, recíbeme de nuevo. ¿A quién iré? ¿A quién? Si todos los hombres engañan y son viles y se transforman y engañan, solamente tú permaneces fiel. Solamente tú eres capaz de decirme, aquí estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, confiemos en Jesús. Y si en algún momento hay decepción en nuestra vida, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, hay muerte, solamente nos basta doblar nuestra rodilla e inclinar nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy. Señor bendito, te sigo amando. Señor bendito, estoy lastimado, pero tú me puedes curar. Señor bendito, estoy enfermo del corazón, pero tú eres el médico de médicos. Señor bendito, mi vida no es totalmente tuya, pero quiero entregarme a ti. Acéptame, Señor Jesús. Dios bendiga más.